Hola, yo soy Diana Chavarría y vamos a conversar desde diferentes perspectivas. En nuestro conversatorio invitamos profesionales y amigos para explorar con ellos otros puntos de vista y así construyas tu propia verdad. En el episodio de hoy hablaremos de espiritualidad, cómo entendiendo lo que es podemos vivir una vida más espiritual, qué diferencia hay entre espiritualidad y religión y por qué es importante que como médicos y pacientes hablemos de estos temas en el contexto de enfermedad y algunas herramientas de cómo hacerlo en nuestra práctica clínica. Y para eso hemos invitado a Alicia Krikorian, quien es docente, magíster y PhD en Psicología Clínica y de la Salud, especialista en terapia cognitiva y estudios políticos y más recientemente especialista en acompañamiento espiritual y es mi docente en la residencia de dolor y cuidados paliativos. Entonces, primero agradecerle a Alicia por sacar el tiempo para estar acá y aceptar la invitación. Muchísimas gracias por esta invitación y este espacio pues para hablar de un tema que es pues a veces tan olvidado pero tan importante. Bueno, profe, cuéntanos un poquito a las personas que nos están escuchando y que no te conocen, quién es Alicia Krikorian y cómo llegaste de ser psicóloga a hablar como de temas de espiritualidad. Ok, bueno, mi formación pues ha sido, mi formación profesional ha sido como psicóloga y desde el inicio empecé trabajando en temas relacionados con el dolor, luego pues con los cuidados paliativos y, y llevo pues ya muchos años, más de 20 años pues trabajando en este tema y viste pues como una de las formaciones pues que tengo fue en terapia cognitiva, entonces empecé con este esquema pues o esta forma de trabajo muy cognitivo-conductual que es muy útil en el caso de los pacientes con dolor crónico. Pero cuando empieza uno a trabajar con personas que están enfrentando enfermedades graves y que empiezan a tener un montón de cuestionamientos pues existenciales, crisis espirituales, crisis de fe o crisis, digamos, que impactan todo su propósito vital, las herramientas cognitivo-conductuales a veces se quedan cortitas, sobre todo pues en aquella época. Y esto pues me obligó a ir buscando otras herramientas que fueran más útiles para los pacientes y de todas maneras como pues aparecen todas estas problemáticas, obviamente son problemáticas pues que hay que abordar, que es importante abordar y no solo a veces abordar cuando aparezcan, sino también propiciar los espacios para conversarlas, porque muchas veces las personas consideran que estos son temas pues o muy íntimos y privados o que la gente no va a entender y que cuando en la clínica los ponemos sobre la mesa generan pues sorpresa y también agrado porque es poder explorar como una faceta que todos tenemos en realidad y que realmente es muy importante y donde hay un montón de cuestionamientos y de reflexiones que son muy valiosas. Y también creo que para quienes trabajamos, ¿cierto? Con los que estamos del otro lado, el escuchar y ver las experiencias de nuestros pacientes también nos genera un montón de cuestionamientos a nivel personal y nos hace preguntarnos pues por nuestro sentido de vida, de la profesión, nuestros propósitos, qué es realmente importante para nosotros. Entonces nos genera pues también a nosotros una serie de reflexiones y de cuestionamientos bueno, que el empezar a trabajar en estos aspectos espirituales creo que es muy útil tanto para unos como para otros. Bueno, yo quiero que aterricemos un poquito el tema de espiritualidad porque primero es raro cuando estamos como estudiando temas médicos y cuando hablamos en un podcast que es en la mayoría de temas de medicina, hablar de espiritualidad, digamos que llama la atención, ¿cierto? Muchas personas no entienden claramente qué es la espiritualidad. He tenido compañeros y colegas médicos que me dicen, no, yo no soy espiritual porque yo no creo en nada, yo creo que cuando nos morimos el cerebro se desconecta y cuando no hay conciencia no hay nada más, entonces yo por eso no soy espiritual. Entonces yo quiero que aterricemos un poquito como qué es espiritualidad y cómo se ve reflejada la práctica de la espiritualidad en el día a día, como para dar ejemplos un poquito más cotidianos. Bueno, cuando hablamos de espiritualidad, la espiritualidad para algunos es una dimensión del ser humano, como la dimensión física, la psicológica, la social, pues estaría también la dimensión espiritual. Entonces es una dimensión inherente, ¿cierto? Es como decir, yo no tengo psiquis, ¿no? Pues
Sí, obviamente, puedo tener o no tener problemas emocionales o mentales, pero todos tenemos una psiquis, todos tenemos un cuerpo, todos tenemos, digamos, una dimensión espiritual. Para otros, la dimensión o esa esfera espiritual es realmente como el eje fundamental, el centro, y se considera que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, ¿cierto? Algunos los llevan pues hasta ese, digamos, a ese grado, y en esencia, digamos, todos tenemos anhelo de encontrar sentido a la vida, de tener un propósito, de conectarnos. Y hay algunos, digamos, unas palabras clave que creo que nos ayudan como a aterrizarlo y entenderlo mejor. Y es que cuando nosotros hablamos de la espiritualidad tiene que ver con todos estos términos que dije, cuál es el sentido de mi vida, cuál es el sentido de lo que hago, de lo que soy, o de lo que elijo, o de lo que me está pasando, ¿cierto? Sobre todo cuando se enfrentan enfermedades graves o situaciones límite, ¿cierto? No solo enfermedades, situaciones límite que nos ponen como a prueba. Todos los seres humanos nos preguntamos por el propósito, ¿cierto? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Yo para qué estoy aquí en este mundo? ¿Qué vine a hacer? ¿Cuál es el sentido de estar acá y cuáles son como esas metas vitales que tengo? Algunos se lo preguntarán más y lo pensarán más, otros menos, pero dadas estas situaciones límites, eso usualmente nos lleva a cuestionarnos los propósitos vitales. Otro de los componentes es la conexión. Los seres humanos tenemos una grandísima necesidad de conexión, somos seres sociales, pero además tenemos una conexión con nosotros mismos, con el mundo que nos rodea, con las personas, sobre todo aquellas que son importantes para nosotros, y con lo que nos es sagrado, ¿cierto? Lo que nos es sagrado puede ser un dios, pueden ser varios dioses, puede ser, ¿cierto? Que puede depender de las creencias religiosas que tengamos o no, ¿cierto? A veces simplemente tenemos conexión con algo que nos es sagrado, que no necesariamente se inscribe en una religión. Entonces, en ese sentido, la espiritualidad y la religiosidad son diferentes, ¿cierto? O Ujú. sea, somos seres que tenemos un mundo espiritual y que podemos manifestarlo, expresarlo a través de una religión o no, o a través de otras prácticas, prácticas personales o simplemente de nuestra relación con el mundo. Sí, porque es que es como algo totalmente innato que definitivamente no podemos como escoger no serlos. Yo creo, o sea, cuando uno ve la espiritualidad, era lo que tú decías al principio, es como decir que uno no tiene psiquis o que uno no tiene cuerpo, y lo vemos mucho cuando estudiamos muchas cosas en cuidados paliativos y hablamos del enfoque biopsicosocial y espiritual, que es como todo este enfoque que le damos a la parte clínica, pero también a cómo miramos al paciente que hay al frente de nosotros, y creo que se traduce como en esa relación también de yo como médica soy un ser humano que estoy atendiendo a otro ser humano que tiene todo un mundo, que tiene todo un universo y tiene toda una complejidad, y a través de ese proceso de enfermedad, por ejemplo, tú ahorita lo decías, es cuando más nos cuestionamos el para qué, el por qué, el qué voy a hacer con esto, cómo voy a transformar esto en mi vida, por qué me cuesta tanto aceptar esto que me está sucediendo. Y creo que no solamente en la enfermedad, creo que a través de la vida, con cualquier cambio o reto que la vida pues nos pone delante, nos cuestionamos muchas cosas, ¿cierto? Y a veces no nos estamos dando cuenta que esa búsqueda de respuestas y esa búsqueda de un significado eso implica que estamos siendo y estamos practicando algún grado de espiritualidad, ¿cierto? Pero digamos que muchas personas buscan tener unas prácticas mucho más salidas de la rutina y de ese cuestionamiento del día a día para tener esa conexión espiritual. Por ejemplo, para mí, una de las prácticas es la meditación, ¿cierto? En la práctica y en tu experiencia, Alicia, ¿qué prácticas nos pueden ayudar como a conectarnos más con esa espiritualidad y de pronto hacerlo de una forma más consciente? ¿Cómo podemos practicar esa espiritualidad? Bueno, y creo que hay una gran diversidad. El ser humano siempre ha buscado formas de expresar su espiritualidad, ¿cierto? A través de la historia. Las religiones son un mecanismo, un vehículo para expresar la espiritualidad. O sea, digamos que lo que tenemos que pensar es que la espiritualidad es un camino que recorremos, ¿cierto? O sea, estamos en un camino que es el camino vital, recorremos ese camino
y podemos recorrerlo de muchas maneras. Podemos recorrerlo pues en un carro, en un tren, en un bus, caminando, en una bicicleta. Ese vehículo que nosotros elegimos y que nos permite recorrer ese camino, pues puede ser muy diverso. Entonces puede ser una religión, como la religión católica, que es pues, dominante, digamos, en nuestra cultura. La religión nos puede prestar, ¿cierto? O puede ser ese vehículo para expresar la espiritualidad o no, ¿cierto? Otras personas pueden elegir el camino, por ejemplo, caminos de autoconciencia y cuestionarse todos estos temas que son esenciales en la espiritualidad, el sentido de vida, la conexión con uno mismo, con los otros, con el mundo, con lo que es sagrado, la trascendencia, los valores, ¿cierto? Entonces yo puedo escoger un camino, por ejemplo, como les decía, como te decía, de autoconciencia. La meditación es un mecanismo, ¿cierto? Es un vehículo que me permite ser más consciente de mí mismo, de mí misma, de mis emociones, de mis pensamientos, de mi mundo interior y que me ayuda pues no solo a comprenderlo, sino a fortalecerlo y a generar todas estas reflexiones sobre estos temas pues claves relacionados con la espiritualidad. Algunas personas utilizan las artes para expresar su espiritualidad y ese es su vehículo. Otras personas utilizan la conexión con la naturaleza y ese es su vehículo, ¿cierto? Pero recordar que todas estas son vehículos. ¿Sí? Finalmente es, digamos que en la espiritualidad es el camino que recorremos lo que finalmente importa, ¿cierto? Y entender que cada vehículo es pues simplemente distinto, que tiene unos mecanismos, ¿cierto? Unos tienen ruedas, otros tendrán, bueno, otras cosas, ¿cierto? Sí, porque es que, digamos que en esa búsqueda de sentido y a veces vemos que tenemos como crisis existenciales. Yo creo que uno va atravesando como momentos en la vida y no sé si son como etapas vitales, no sé si es como madurar, no sé, o sea, no sé si es como los años llegan como con cuestionamiento, ¿cierto? Uno, eh, digamos, pasa los 20 y te preguntas ciertas cosas acerca de la vida, sobre tu propósito, qué quieres estudiar, a qué te quieres dedicar. Y, por ejemplo, yo ahorita que ya estoy en los 30 entonces siento que uno empieza como a cuestionarse cosas diferentes, ¿cierto? Como para dónde voy, qué quiero hacer, para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, qué forma le quiero dar a lo que he construido durante todos estos años y cómo quiero impactar con esto que he construido en las personas a mi alrededor. Y siento que es como buscar esas herramientas que, como tú decías, es como el vehículo que cada uno le da a su espiritualidad, pero de qué forma podemos, como médicos, convertir estas herramientas personales que hemos construido en herramientas para impactar positivamente a nuestros pacientes y también ser como una especie de guía, no solamente desde la parte clínica, sino también en la parte emocional y espiritual para los pacientes que atraviesan situaciones tan difíciles como las que vemos en la clínica todos los días y sobre todo también en dolor y cuidados paliativos que acompañamos pacientes en etapas de final de vida. Bueno, voy a empezar, ¿cierto? Como por el principio, ¿cierto? De lo que hablabas. Y es que los cuestionamientos existenciales, espirituales, ocurren porque somos seres humanos teniendo una experiencia vital. Y esto ocurre desde que somos niños. Puede ser que no lo recordemos, pero también los niños tienen experiencias espirituales, a veces muy profundas, de conexión con un otro que les es significativo, a veces tienen una profunda conexión con una mascota, a veces tienen experiencias, ¿cierto?, que les hacen cuestionarse quiénes son y quiénes quieren ser y para qué. Eh, yo tengo pues una hija que va a cumplir 8 años y a veces hace unas preguntas de una profundidad y unos cuestionamientos, ¿cierto? Como existenciales y espirituales que son pues, muy especiales, ¿cierto? Que claro, cuando uno está atento a escucharlos, los capta. A veces no estamos tan atentos a ese mundo espiritual, entonces no, como que no logramos captar estas cosas. Pero también los niños tienen un mundo espiritual muy rico y tienen sus manifestaciones, ¿cierto? Obviamente a su nivel y a su ritmo y en sus propios vehículos,
Y creo que todos los seres humanos que estamos enfrentando esta experiencia vital y que nos enfrentamos con situaciones que nos cuestionan quiénes somos, para dónde vamos, qué queremos del mundo, de la vida, o que nos confrontan, por ejemplo, con el morir y la muerte y con las dificultades y la frustración, empezamos a tener este tipo de cuestionamientos. Y estos cuestionamientos pues nos generan a veces dolor y sufrimiento, pero a veces también mucho crecimiento, ¿cierto? Y transformaciones. En ese sentido, y entendiendo que la espiritualidad, que hay que vivir la espiritualidad sin misterios, ¿cierto? Porque creo que a veces le hemos puesto como un halo de misteriosidad a la espiritualidad que nos genera muchos bloqueos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, si le queremos quitar ese halo de espiritualidad, entender que todos elegimos diferentes vehículos y que cuando estamos teniendo una interacción en el ámbito clínico, por ejemplo, y esto pues ya más para el público que hace parte pues como de este mundo asistencial, cuando interactuamos con pacientes que están teniendo estas experiencias y que a veces nos hacen preguntas, a veces preguntas difíciles o que nos abren el corazón y nos cuentan, ¿cierto? Como todos estos cuestionamientos que tienen o sus preocupaciones. Esto hace parte también de su mundo interior, o sea, digamos que a veces nos dedicamos a sanar el cuerpo, a veces nos dedicamos a sanar la mente, pero todos hemos ido aprendiendo que sanar el cuerpo y la mente al tiempo, pues trae mejores resultados y sanar el cuerpo, la mente y el espíritu al mismo tiempo, pues va a traer muchísimos mejores resultados. Y desde hace más o menos un par o 3 décadas, más, desde los años 90, se viene estudiando todo este tema de la espiritualidad desde la ciencia, porque ha sido un tema en cuidados paliativos, pues sale muy a flote, es muy común que aparezcan cuestionamientos espirituales, entonces cada vez más se investiga cuál es el rol de la espiritualidad. Y estas investigaciones han mostrado que aquellas personas que trabajan en su mundo espiritual y que se fortalecen y generan más autoconciencia y que eh, desarrollan como este sentido de vida y se cuestionan y transforman sus propósitos y trabajan sobre sus valores y generan como procesos de trascendencia, tienen mejores resultados en salud. Y no solo los que están enfermos, quienes estamos sanos y trabajamos por nuestro mundo espiritual, tenemos usualmente mejores marcadores de salud. Eso nos protege. La protección es tan grande y es como es un efecto en la gente, pues, que se ha medido científicamente tan importante que es, pues, como inútil desconocerlo. Profe, ¿y de qué manera estas herramientas espirituales que he construido como ser humano eh, puedo, pueden ser una fortaleza para acompañar al otro? No solamente, quitémosle un poquito el ámbito clínico porque de pronto nos están escuchando personas que son cuidadores, familiares, acompañantes pues, de pacientes o en general de alguien que esté como de pronto en estos momentos teniendo alguna crisis existencial, algún proceso espiritual, de cuestionarse muchas cosas en su vida, un duelo. ¿De qué forma yo con lo que he construido de mi esfera espiritual puedo impactar positivamente en acompañar a otra persona que esté en estos momentos teniendo alguna trascendencia o atravesando algún proceso difícil en su esfera espiritual y en su vida? Cuando nosotros hacemos cuidado, todos los seres cuidamos, los seres humanos cuidamos. Hemos sido cuidados y seguramente cuidaremos a alguien, todos cuidamos. Y cuando cuidamos en situaciones difíciles, por ejemplo, en el contexto de la enfermedad, nosotros mismos podemos ser herramientas de cuidado, ¿sí? O sea, cuando nosotros escuchamos atentamente, cuando acompañamos, cuando transmitimos calma, cuando apoyamos, ¿cierto? Emocionalmente a otra persona, todas esas son herramientas de acompañamiento, ¿cierto? También el médico tiene herramientas, por ejemplo, el uso de medicamentos, ¿cierto? El personal de enfermería pues tiene herramientas, el uso pues de dispositivos para el cuidado, de curas o de etcétera. Cada uno de nosotros tiene herramientas distintas, pero luego como seres humanos, nosotros mismos somos una herramienta de acompañamiento a las personas. Cada herramienta tiene su límite, ¿sí? El martillo no te sirve para todo, te sirve para ciertas cosas. El destornillador no te sirve para todo.
Entonces también entender que la espiritualidad y nuestro propio mundo espiritual se convierte en un mecanismo o nos facilita hacer herramientas para el apoyo, pero entendiendo que es una herramienta que tiene sus limitaciones, ¿cierto? O sea, ser un apoyo para el mundo espiritual o para digamos, el desarrollo espiritual del otro sirve para algunas cosas muy importantes, pero tiene sus límites. Porque en la práctica, y te lo he dicho y siempre te lo voy a seguir diciendo hasta que se me quede grabado y lo pueda poner en práctica, toda la teoría que nos enseñas, pero en la práctica a veces uno se ve, a pesar de que creo que he trabajado en mi mundo espiritual, a pesar de que esta residencia me ha obligado a cuestionarme cosas con cada paciente que veo, a pesar de que he entendido qué herramienta y qué vehículo funciona para mí y he tratado de mejorar y hacerlo cada vez mejor y con más conciencia. Obviamente, pues todos tenemos nuestras limitaciones, como acabas de decir, y a veces es la dificultad de cómo reaccionar y cómo apoyar y cómo utilizar esas herramientas que he construido para impactar positivamente en el otro cuando me hace preguntas existenciales que yo no tengo la respuesta. Entonces es cuando entramos en el, doctora, ¿por qué me voy a morir? Doctora, ¿por qué me dio esta enfermedad a mí? Doctora, ¿qué hay detrás de la muerte? ¿Qué se viene? ¿Para dónde me voy? O preguntas que van como cargadas de la culpa de por qué me dio esta enfermedad y qué hice yo para merecer esta enfermedad o en qué fallé yo y me dio esta enfermedad, ¿cierto? Y a veces son preguntas que le tocan a uno fibras muy internas porque uno no tiene las respuestas y ya lo habíamos como hablado, uno pues no sabe cómo impactar positivamente en ese cuestionamiento, ¿cierto? Entonces, ¿de qué forma podemos responder adecuadamente ante estas preguntas que nos mueven mucho a nosotros como seres humanos, pero que a la vez nos obligan o nos ponen en un escenario en el que podemos hacer un buen acompañamiento y generar un impacto positivo en la vida de ese paciente? Bueno, entonces me voy a volver un pasito, ¿cierto? Hace un rato dije que nosotros somos un instrumento, ¿cierto? Como una vía de acompañamiento, una herramienta, pues el propio terapeuta es una herramienta de apoyo para los pacientes. Cuando uno como terapeuta o como cuidador se ha preguntado todas esas cosas que tú acabas de preguntar, ¿cierto? O sea, qué sentido tiene enfermar, se ha confrontado con el tema de morir y muerte, se ha preguntado por su sentido de vida, ha pensado su sentido de vida, ¿cierto? Lo ha cuestionado, lo ha elaborado, ha trabajado sobre su propia autoconciencia. Entonces, todo este tipo de preguntas no te cogen desprevenido, ¿sí? No te cogen desprevenida porque tú ya te lo has preguntado. Entonces, te resulta natural que otra persona se lo pregunte. Pero, por ejemplo, cuando nosotros no hemos pensado el tema muerte, nos asusta, no le hemos dado vueltas y alguien viene y te pregunta, ¿y yo por qué me voy a morir? ¿Cierto? Como que nos quedamos congelados. Nadie responde esas preguntas que son tan existenciales, ¿cierto? Y tan espirituales. O sea, no hay forma de responderlo. ¿Por qué me voy a morir? Pues uno sí puede dar la respuesta digamos, evidente. Ah, pues porque tienes un cáncer muy avanzado, porque tus pulmones ya no funcionan o porque, ¿cierto? Eh, pero esa no es o sea, esa no es la respuesta que está pidiendo esta persona. Cuando las personas nos hacen este tipo de preguntas que tienen este contenido tan existencial, tan espiritual, tan profundo, eh, a veces nos asustamos porque pensamos que tenemos que dar la respuesta correcta, pero no hay respuesta que uno pueda dar que realmente responda al cuestionamiento que tiene la persona. Entonces ahí la mejor herramienta es servir como de espejos, ayudar a facilitar esas reflexiones. Primero entender que es un sitio de honor. Cuando una persona te pregunta estas cosas, te está abriendo su mundo más profundo y más íntimo, está haciendo te está hablando de cuestiones que son de como de una interioridad, ¿cierto? Y Como de una íntimas. intimidad, ¿cierto? Que son muy, muy importantes.
Entonces, más que sentirnos asustados, pues nos tendríamos que sentir muy honrados de que alguien nos abra las puertas, ¿cierto? Y lo segundo es que entrar en este mundo es entrar como en un jardín de flores. Uno entra, pues no pisoteando las flores, ¿cierto? Uno entra con cuidado para no hacer daño en el jardín. De la misma manera, abordamos el mundo espiritual de las personas. Vamos entrando con prudencia, con cuidado, con respeto, sin agredir, y vamos dando esos pequeños pasos que nos van diciendo si podemos seguir ingresando a ese jardín o no, ¿cierto? Y la misma persona también nos va dando pues como esa guía, ¿cierto? Nos va dando luces de hasta dónde podemos entrar, hasta dónde quiere profundizar, ¿cierto? Hasta dónde nos permite ver ese jardín, hasta dónde quiere mostrar su jardín, ¿cierto? No es solo no es solo una cuestión de que me permitan a mí, yo quiera ver, sino que a veces las personas están preparadas para abrir su jardín y a veces no, ¿cierto? Y a veces abren un poquito y se cierran y mientras van pues como explorando. Entonces siempre esta exploración debe ser una exploración pues muy respetuosa, muy cálida, ¿cierto? Y con cálida no me refiero a que tenemos pues como que derretirnos y ser tipo Hello Kitty, ¿no? Ser pues respetuosos y cálidos en el tono, en la forma como lo hacemos, ¿cierto? Eh, y ser como sensibles, pues sensibles en el sentido de la, de la delicadeza pues con la que entramos en ese mundo interior de la persona. Lo segundo es recordar que nosotros no vamos a dar respuestas a esas preguntas que son existenciales. No hay respuesta mía porque no es mi respuesta. Realmente lo que tenemos que hacer es ayudarle a la persona a que se dé sus propias respuestas. Entonces, muchas veces la mejor estrategia es preguntar y escuchar, ¿cierto? Y devolver la pregunta. Cuando alguien te pregunta, yo, ¿por qué me voy a morir? ¿Por qué me dio esta enfermedad? Sí, claro, yo puedo dar la respuesta lógica, pero a veces resulta mucho mejor para explorar ese jardín, preguntarle, ¿y tú qué piensas? ¿Qué te ha venido a la mente? Porque esta pregunta que me haces es muy profunda, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que te dio esta enfermedad? ¿Cuáles han sido tus reflexiones? Me gustaría escuchar, ¿cierto? Y que me compartas esas reflexiones. Y nos vamos a sorprender de las respuestas, ¿cierto? Porque a veces son respuestas muy amplias, a veces la gente le ha dado muchas vueltas, a veces le ha costado porque tiene miedo de profundizar en eso. Y solamente teniendo esta interacción le ayuda, ¿cierto? Como a ir adentrándose en ese mundo personal y generando pues esta conciencia. Profe, y en tu experiencia personal y profesional en este acompañamiento espiritual a pacientes, ¿cómo crees que eso ha impactado tu vida y tus decisiones y la forma en la que tú como Alicia, como mujer, como mamá, como esposa, como profe, como psicóloga, hija, hermana, no sé, o sea, todos tus roles sociales y también tu camino espiritual, cómo se ha visto impactado por este acompañamiento que tú haces? Creo que de muchas maneras. A ver, yo quizás una de las experiencias más importantes que tuve cuando era joven es que estando muy joven y empezando mi carrera profesional, me quemé. Tuve mi primer burnout. Ujú, Y en ese primer burnout yo me preguntaba, yo he sido muy apasionada por lo que hago, me encanta lo que hago, ujú, lo disfruto plenamente, pero en un momento de la vida empecé a cuestionarme yo qué estaba haciendo, si yo lo que estaba haciendo si servía para algo, si realmente tenía sentido. Y me empecé a hacer todas estas preguntas a mí misma y en esa conciencia de hacerme estas preguntas empecé a profundizar en ese sentido. Yo dije, bueno, ¿cuál es el sentido? ¿Qué está pasando? Que el ejercer la profesión me está haciendo daño, me está haciendo cuestionar y me está haciendo querer abandonar. Y me di cuenta que a veces entramos pues en situaciones de burnout o pues nos quemamos o estamos con lo que se ha llamado fatiga pues por compasión y, y estas son oportunidades creo que de oro para volver sobre uno mismo, ¿cierto? Y generar esa conciencia que me ha llevado hasta este punto de desgaste, por qué me desgasto, cómo se manifiesta ese desgaste en mí, qué realmente le da sentido pues a lo que hago y cómo esto alimenta el sentido de mi vida, porque bueno, seguramente a ti te habrá pasado y a muchas personas pues que nos escuchan, cuando escuchamos a los pacientes tener estos cuestionamientos. Yo recuerdo pues que también en uno de los entrenamientos que tenía atendía a muchas personas mayores y repetidamente me salían con la misma historia, ¿cierto? Me decían, vea doctora, es que yo llevo toda la vida
esperando el momento de la jubilación, pues para poder hacer todo lo Mm, que no había podido hacer, y de pronto me daba un cáncer de pulmón. En unas prácticas en cirugía torácica, entonces veíamos muchos pacientes con cáncer de pulmón y casi todos eran personas muy mayores que me decían lo mismo. ujú, Y entonces se cuestionaban eso, ¿cierto? O sea, yo estaba esperando este momento para poder hacer todo lo que había pospuesto en la vida y resulta que ahora me tengo que dedicar a cirugías, a recuperaciones y no sé si voy a poder vivir, no voy a poder hacer lo que tenía planeado hacer. Entonces eso nos hace cuestionarnos cómo estamos llevando nuestra vida. Si vamos a esperar sí, hasta una jubilación para hacer lo que disfrutamos, si ujú. vamos a esperar a una jubilación para recuperar esas relaciones, ¿cierto? Que se han ido deteriorando o si lo vamos a hacer en el día a día y cómo lo estamos haciendo en el día a día. Y eso me llevó a mí a preguntarme todos los días por mi sentido de vida, ¿cierto? O sea, terminar el día y decir, bueno, hoy tuvo sentido lo que hice, tiene sentido, lo estoy disfrutando, estoy logrando, ¿cierto? Los propósitos para la vida. Si me muriera mañana, estaría a Ujú. paz y salvo conmigo, con mis seres queridos, con, o sea, con mi trabajo, con mi vida, con lo que yo quiero. Y digamos, este ejercicio en el día a día te ayuda como a centrarte. Entonces, para mí esto ha sido muy importante. Obviamente es un camino y es un camino que recorremos y a veces es un camino con baches y a veces es un Ujú. camino planito, pues sí, y muy bueno. Sí, total. Y yo creo que a veces cuando uno habla de espiritualidad y dice, bueno, yo he recorrido mucho camino espiritual y he crecido me conozco y tengo ya las prácticas y las herramientas, y después uno tiene un día difícil y grita y no hace las cosas como las debería hacer y se sale de su inteligencia emocional y se sale de su centro y no practica la espiritualidad, entonces ya uno después dice, bueno, volvamos al centro, volvamos a lo que he llevado, a lo que he construido. Pero claro, o sea, es como esa montaña rusa y no es que todo el tiempo vas a estar siendo una persona zen en el centro en paz y no vas a tener emociones humanas, ¿cierto? Porque ser espiritual no significa no estar triste, no tener rabia, no reaccionar, a veces perder la inteligencia emocional, sino que creo que es como permitirse también tener esa experiencia humana de no siempre ser totalmente zen y totalmente centrado y aceptar que eso también hace parte del camino hacia donde uno quiere llegar en su camino espiritual. Pero digamos que todo esto que decías, profe, me parece como importante como coger varias cositas y es el tema de la muerte. Cuando trabajamos con pacientes que tienen enfermedades terminales y acompañamos ese proceso de fin de vida y vemos pacientes morir y experimentamos la muerte de cerca, o hemos tenido experiencias en las que vemos a algún familiar de nosotros morir, creo que eso también lo impacta a uno y uno se va dando cuenta de la misma mortalidad de uno y de la importancia de todos los días cuestionarse qué pasa si yo muero mañana, que fue algo que dijiste ahorita. Y también he hablado con otras personas que me dicen, pero qué horror vivir una vida, uno todos los días preguntándose si se va a morir al otro día, ¿cierto? Entonces, ¿cómo has incorporado tú esa idea de mortalidad, esa idea de muerte en ese acompañamiento espiritual sin recordarle constantemente al paciente que se va a morir? O sea, cómo podemos ver la muerte no positivo, sino como es, que es algo que nos acompaña y es una realidad para todos nosotros como seres humanos, y cómo podemos acompañar ese proceso y ese duelo anticipado que hacen los pacientes justo antes de morir sin, sin que sea percibido como algo negativo. Creo que la muerte es lo único certero que tenemos. Bueno, tenemos dos certezas, que nacimos y que nos vamos a morir, Ujú, ¿cierto? Y ambos procesos tienen algo similar y es que son transiciones. Como dice Enrique Benito, si nosotros entendemos la muerte y dejamos que ocurra, la muerte está preparada, ¿cierto? Y no hay que hacer mucha cosa, como en el nacimiento está preparado, pues simplemente acompañamos, pero nacer es un proceso que ya está preparado, morir también es un proceso que está preparado. Y entender que la muerte ocurre todos los días, todo el tiempo y que es una transición, es una transformación, lo que nos puede ayudar. Pero pensar en la muerte implica
como conectarse con la vida. Tenemos un ejercicio que se llama Antes de morir quiero, ¿cierto? Que lo hemos hecho pues en algunas actividades bueno, en el grupo nuestro, con pacientes, con cuidadores, con la comunidad general. Y cuando uno se pregunta por la muerte, pues realmente se pregunta por la vida. Cuando yo pregunto esto antes de morir, ¿qué quiero? Realmente estoy preguntándome qué quiero en mi vida, ¿cierto? Y si lo tengo o no lo tengo. Entonces eso me conecta profundamente con la vida, no con la muerte. Em, Creo que el tener temor a las transiciones es natural. Todos los seres humanos lo tenemos, todos. Y la muerte es una transición, entonces tener miedo a la muerte, a lo desconocido, a que no sabemos para dónde ir, para dónde vamos a ir, qué va a pasar, pues que es natural tener miedo y entonces es normal que todos tengamos un poco de miedo ante la muerte. Pero que sé también es que cuando las personas han vivido plenamente, tienen menos miedo. ¿Sí? Y creo que eso lo vemos en nuestros pacientes. Cuando tenemos una persona que dice, no, es que yo estoy a paz y salvo, he hecho todo lo que quería hacer hasta este momento de mi vida. Quisiera hacer muchas cosas, me gustaría tal cosa, me gustaría tal otro, pero hasta este momento he hecho lo que tenía que hacer y tienen esa paz y esa tranquilidad, entonces hay menos miedo. No es que no haya miedo, hay temores, pero no es un miedo desbordado, ¿cierto? No hay esa desesperación. Quienes sí suelen tener mucha desesperación ante la muerte, quienes tienen muchos asuntos pendientes, cosas por resolver, Claro. culpas, asuntos, ¿cierto? Que no se han perdonado, que no le han perdonado a otros. Y entonces ahí hay todo un trabajo espiritual para hacer, ¿cierto? Que no se soluciona con sedantes, que no se soluciona con analgésicos. Pues los analgésicos solucionan una parte, pero no te van a solucionar estos asuntos pendientes en la vida. Entonces creo que a veces tener esta conciencia de la muerte también nos invita a tener más conciencia de la vida y a trabajar sobre la vida. Total. Bueno, profe, para ir cerrando, em, en esto que hablaba ahorita del alma, no sé si has tenido la oportunidad de acompañar a alguien en un proceso de muerte o estar cercana a alguien que muere, pero en tu camino espiritual, ¿qué concepto tienes del alma? O sea, ¿crees que todos los seres humanos tenemos un alma o dónde está esa espiritualidad? O sea, si podemos poner esa espiritualidad, la podemos poner en un lugar físico en nuestro cuerpo. ¿El alma es algo etéreo o no tenemos alma y solo tenemos una conciencia que se cuestiona su esfera espiritual? ¿Cómo lo ves tú? Pues nosotros todavía tenemos una concepción muy materialista, ¿cierto? Y entonces pensamos que la conciencia depende del cerebro, que el alma depende del funcionamiento corporal, y todavía tenemos una concepción muy dualista también, ¿cierto? Como que el alma va por un lado y el cuerpo va por el otro. Estoy de acuerdo contigo en que a veces uno se encuentra con alguien, eh, por ejemplo, que ha muerto y que ha muerto muy recientemente y uno siente que todavía hay una presencia. ¿Cierto? Es una sensación, no se puede explicar. Y después de pronto hay alguien que está ahí y que uno dice, no, es que esta persona aquí ya no está. Aquí ya hay un vacío, o sea, hay algo que ya no es, hay solo un cuerpo funcionando, conectado con una máquina. Me pasó pues con la experiencia de ver morir a mi padre. Él hizo una falla pues multisistémica, tenía una infección y tenía una enfermedad pues oncológica de base. Y de pronto lo íbamos visitando todos los días hasta que llegó un día en que yo dije, aquí ya no está, aquí no está, este no es mi papá, aquí ya no está. Y con mis hermanos, cuando pedimos pues que lo desconectara porque pues ya era evidente que no estaba, realmente lo que sucedió es que en 20 minutos cesaron todas sus funciones físicas, fisiológicas y ya no estaba, pero él no estaba hacía rato, ¿cierto? Y nosotros ya lo habíamos percibido, que ya no estaba. Entonces, yo no sé cómo explicar eso. Todavía la ciencia no tiene herramientas para explicarlo, tal vez también por el paradigma que tenemos tan materialista. Claro. Cada vez más se investigan estos temas porque es que antes había un bloqueo absoluto y decir, no, esto Mm, del alma, esto no pertenece a las ciencias. Pero cada vez más la ciencia se pregunta por estas cosas y dice, bueno, ¿y qué es esto del alma? ¿Y qué es esto del espíritu? Y entendamos estas experiencias, por ejemplo, al final de la vida, que ocurren experiencias muy claro. particulares y a veces muy inexplicables, Mm, que la ciencia todavía no nos puede dar respuesta, pero se han empezado a investigar, ¿cierto? Y aquí voy a contar una de las investigaciones que a mí me ha llamado mucho la atención. Creo que, bueno, que todos los que trabajamos en paliativos
hemos escuchado y de manera muy repetitiva que cuando los pacientes están muy al final de la vida, empiezan a tener experiencias de presencias. Entonces dicen, ah, sí, vino mi mamá a saludarme, vino mi tía, vino un señor y se paró acá y me estuvo mirando todo el tiempo. Y, y claro, uno podría decir, ah, sí, está en delirium, ¿no? Pero a veces la persona está orientada, está consciente, no hay Sí, alteraciones, pues, cognitivas, pero hay estas experiencias como de apariciones. Y a veces son sí, experiencias muy elaboradas y a veces son pues como simplemente y como pequeños como focos, pero muchos de ellos sienten y expresan que alguien viene por ellos, que viene y les da, les hace compañía, les ayuda en esa transición, y usualmente son figuras que son significativas, que son amorosas, que son cercanas, y hay una investigación muy bonita de pues, un paliativista que empezó a escuchar esto y dijo, bueno, pero esto es que nadie lo escucha, pues como que nadie le para muchas bolas. Entonces él empezó a investigarlo y empezó a recuperar todas esas historias de los pacientes y no solo empezó a recuperarlo, sino que empezaron a preguntarle a los pacientes si tenían experiencias de apariciones, como de visiones. sí, Y resulta que son mucho más comunes de lo que esperábamos, de lo que pensábamos y que además tienen un potencial terapéutico muy grande, ¿cierto? O sea, las personas claro. cuando han tenido estas experiencias, muchas de ellas se sienten reconfortadas, tranquilas y les ayuda como en esa transición. Y a veces Ujú, que solamente uno escuche, pregunte y normalice estas experiencias, la gente dice, ah, bueno, no me estoy enloqueciendo, que esto pasa. ¿Por qué pasa? No sabemos. Pues qué explicaciones le damos. Le podemos dar desde explicaciones eso, muy científicas y muy materialistas hasta explicaciones pues muy paranormales. Pero la realidad es que esto es un fenómeno que ocurre, ¿cierto? Y que simplemente abordarlo, entenderlo, aceptarlo, es abrir un camino para entender. Entonces, pues yo creo que no podemos hoy hablar del alma, pero espero que en el futuro, pues sí podamos entender qué es eso que llamamos alma, eso, cómo nos puede ayudar en todos estos procesos de salud de enfermedad, cómo podemos fortalecer nuestra alma o nuestro espíritu. Otros, bueno, cada uno le llamará de maneras distintas. claro. Bueno, profe, y mi última pregunta es de 5 cosas que todas las personas quieren hacer antes de morir. Bill Breitbart, que es un psiquiatra que trabaja en cuidados paliativos, habla de 5 tareas que hay que hacer antes de morir, Mm. 5 cosas que hay que decir. Perdóname, te perdono, gracias, te amo y adiós. Y creo que es muy válido, ¿cierto? O sea, realmente para hacer como estos cierres, los seres humanos necesitamos sentir que hemos perdonado aquello que necesitamos perdonar y que hemos sido perdonados por lo que nos genera culpa, que hemos tenido la oportunidad de agradecer y el agradecimiento es una fuente de fortalecimiento espiritual increíble que cada vez se está investigando más, ¿cierto? Y genera pues unos cambios muy grandes, pero el tener la oportunidad de decir gracias, de agradecer, sea agradecerle a alguien o agradecer a la vida o agradecerle a Dios o agradecerme a mí mismo pues por lo que he vivido, qué sé yo, el agradecimiento pues es un proceso muy importante en el final, el poder expresar el amor, decirle a la gente que la queremos y expresarlo de las diferentes maneras que lo podamos hacer, que puede ser en acciones, por ejemplo, dejando un legado, o si a veces simplemente con la mirada, o a veces necesitamos decírselo a alguien que nos escuche de viva voz, o necesitamos saber que alguien nos ama, ¿cierto? Y eso es, digamos, un proceso importante. Y luego despedirnos. Yo creo que la despedida es esencial en cuidados paliativos, ¿cierto? Y todos lo promovemos. ¿Cierto? Siempre le preguntamos Claro. a la gente, ¿ya se despidió? ¿Alguien falta por venir a despedirse? Y sabemos que esto es un proceso tan importante que a veces la gente no se va hasta que no venga ese hijo que está lejos o que no venga ese nieto a visitar o que, ¿cierto? O que no ocurra lo que tiene que ocurrir para poder hacer esos cierres y esas despedidas del mundo. Entonces, Esa 5 cosas, parte. ¿sí? Ujú. Perdóname, te perdono, gracias, te amo y adiós. Esa parte de despedirse, yo creo que para mí tiene como una magia única y es algo que yo siempre le he dicho a todos mis familiares, que si yo algún día me muero, tengo un proceso de enfermedad, para mí lo más importante es poderme despedir y como poder tener esa conciencia de decir como todo lo que uno quiere decir y creo que hace como parte de esas cosas
que digo, no me quiero ir sin hacer esto, o sea, es como mi pendiente. ¿Qué pendiente tiene Alicia? ¿Qué Qué te pregunta. gustaría? ¿Qué te gustaría de esas 5 cosas? ¿Qué dices tú? Esto para mí es lo más pendiente o lo que más valoro y lo que más me gustaría que la vida me diera la oportunidad de hacer antes de morir. Pues definitivamente ver crecer a mi hija, creo que esa es la misión más grande que tengo ahora, ¿cierto? O sea, verla crecer y, y creo que vamos por muy buen camino, ¿cierto? O sea, uno no puede controlar, no puedo controlar si me va a morir mañana o no, pero creo Claro. que hasta ahora lo que he hecho y lo que he sembrado en ella le deja una huella y eso me deja a mí muy tranquila de saber que mañana me podría ir, pero definitivamente quisiera poder estar más con ella y tener más experiencias con ellas, con ella, pues yo amo profundamente la vida, entonces cosas para hacer tengo muchas, pero mi sensación es que ¿cierto? Lo que he ido haciendo, es más, a veces me pasa como que siento que tengo tantas cosas para hacer que soy en un acelere haciendo un montón de cosas, pero que me quedo tranquila porque siento que todo lo que he hecho atrás digo, ah, no, si bien ha valido la pena, he sembrado cosas que son importantes para mí, para los otros, em, no tengo grandes arrepentimientos, quizás, pues yo creo que uno siempre tiene asuntos pendientes, Ujú. pero a veces son pequeños, en mi caso creo que son pequeños pendientes, no grandes pendientes, porque he ido tratando de sanar eso, ¿cierto? Cuando tengo cosas pendientes como que me pesan, trato de resolverlas y no que no me carguen. Como que yo le digo a la gente que a veces uno anda con una carreta, ¿cierto? Y esa carreta está llena de piedras y cosas muy pesadas que hacen muy pesado el camino. Entonces a veces uno tiene que voltearse y decir, bueno, a ver, esta carreta, ¿qué puedo sacar? Piedras pesan más y las puedo sacar. Y hay algunas que uno puede sacar, puede ser que haya otras que no, y bueno, y que son parte pues como de mi equipaje, pero en la medida de lo posible estar siempre mirando esa carreta y ver qué realmente tiene que estar ahí y qué no. Bueno, profe, mil gracias por acompañarnos en este episodio, por enseñarnos y transmitirnos tantas cosas tan lindas, por abrirte a estas preguntas un poquito más profundas que también nos mueven y nos cuestionan y es como parte del ejercicio de hablar de espiritualidad y de recordar una vez más la mortalidad que tenemos todos, que nos acompaña y nos ayuda a vivir una vida mejor y con más significado. Entonces, gracias por sacar el tiempo de estar acá y por compartirnos todo lo que nos compartiste. No, pues muchísimas gracias a ti por esta invitación tan especial y también quisiera terminar este capítulo con algo y es que este tipo de conversación con una residente del área médica hubiera sido imposible de tener hace 10 años, esto no hubiera ocurrido. Entonces me parece muy bonito que esto ocurra y que cada vez la medicina sea realmente mucho más integral, ¿cierto? Y que podamos Ujú. entender todos estos procesos no fraccionados ni separados, o sea, como dar, eh, saber formular muy bien una morfina, hacer un muy buen diagnóstico es tan importante como entender el mundo espiritual de los pacientes y a mí pues esto me llena de una, no sé, como de una alegría una satisfacción porque creo que cada vez tenemos como esta mirada más integral y más cercana a la realidad. Muchas gracias.